En tiempos de dolor, miedo e incertidumbre, surge una voz que desafía el silencio. Una voz elegida por Dios para hablar al corazón de un pueblo herido. Este es Isaías, el profeta que, incluso frente a la destrucción y el exilio, anunció esperanza y restauración. Prepárate para sumergirte en una historia de juicio, consuelo y transformación, donde la oscuridad encuentra la luz y la desesperación da paso a la fe. Esta es la historia de Isaías. Antes de continuar, suscríbete para no perder historias que tocan el alma. Para entender quién fue Isaías, primero necesitamos comprender el mundo en el que vivió. No era un tiempo tranquilo. Judá, el reino del sur, parecía firme por fuera, pero por dentro estaba agrietado. Jerusalén aún tenía el templo. Las fiestas religiosas seguían celebrándose. Los sacrificios se ofrecían, los salmos se cantaban, y muchos decían, Dios está con nosotros. Pero, al mirar más de cerca, se percibía algo preocupante: el corazón del pueblo estaba dividido. Durante el día, muchos iban al templo a adorar al Señor. Pero, por la noche, en los lugares altos, había quienes se inclinaban ante los ídolos. El pueblo intentaba vivir entre dos caminos, la fe verdadera y la idolatría, como si fuera posible servir a Dios y, al mismo tiempo, imitar a las naciones paganas de alrededor. En el trono de Judá, los reyes se sucedían. Algunos temían a Dios y trataban de conducir al pueblo por el camino correcto. Otros, sin embargo, gobernaban movidos por el orgullo, la ambición y el miedo a los enemigos. Cada cambio de rey traía esperanza o frustración. El futuro del reino parecía siempre incierto. La injusticia también crecía silenciosamente. Los ricos explotaban a los pobres. Los jueces aceptaban sobornos. Las personas vulnerables eran ignoradas. Por fuera, Judá aún parecía un pueblo religioso. Por dentro, la corrupción del corazón se extendía como una enfermedad invisible. Mientras tanto, grandes imperios surgían en el horizonte. Asiria avanzaba, conquistando naciones y sembrando terror. El miedo se apoderaba de los líderes de Judá, que buscaban alianzas políticas en lugar de confiar en el Señor. El pueblo sentía que algo estaba a punto de suceder, pero pocos sabían exactamente qué. Es en este escenario, de fe mezclada con idolatría, de religión sin transformación, de miedo y orgullo, de aparente estabilidad y profunda crisis espiritual, que aparece Isaías. Antes incluso de que abriera la boca para profetizar, Judá ya necesitaba desesperadamente una voz que despertara las conciencias. Y Dios estaba a punto de levantar esa voz. Isaías no surgió de la nada. Antes de ser profeta, fue hijo, aprendiz y observador atento del mundo que lo rodeaba. Todo indica que nació y creció en Jerusalén, el corazón político y espiritual de Judá. Desde temprano, estuvo cerca de los corredores donde se tomaban decisiones importantes. Su familia, por lo que parece, era influyente y respetada. Esto no significa un lujo exagerado, sino acceso. Isaías tuvo algo poco común para su época: una educación sólida. Aprendió a leer y escribir con excelencia, dominaba la lengua y conocía la poesía, los símbolos y las imágenes. Más tarde, esto se haría evidente en sus palabras, frases profundas, metáforas impactantes, mensajes que tocaban tanto al pueblo sencillo como a los líderes de la nación. Desde joven, Isaías fue instruido en la ley del Señor. Conocía las historias de Moisés, los salmos de David y las promesas hechas a Abraham. No era alguien que hablara de Dios de oídas. Sabía quién era Dios, conocía sus mandamientos y entendía lo que el Señor esperaba de su pueblo. Isaías también tenía acceso a la corte real. Veía de cerca cómo gobernaban los reyes, cómo se tomaban las decisiones políticas, cómo se establecían alianzas y cómo, muchas veces, la confianza en Dios era dejada de lado a cambio de seguridad humana. Escuchaba conversaciones, observaba actitudes y percibía algo que muchos ignoraban: el problema de Judá no era solo político, era espiritual. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, Isaías veía dos mundos conviviendo lado a lado. De un lado, el templo, con su belleza, sus cánticos y rituales. Del otro, injusticia, idolatría oculta y un pueblo que hablaba de Dios, pero que ya no lo tomaba tan en serio. Todo esto fue moldeando su corazón. La formación de Isaías no fue solo intelectual, fue interior. Aprendió a escuchar, a observar y a reflexionar. Cada rey, cada ceremonia religiosa vacía, cada acto de injusticia que presenciaba, preparaba su mente y su espíritu para algo mayor. Sin saberlo, Isaías estaba siendo preparado para una misión difícil: decir verdades duras a un pueblo religioso,
pero distante de Dios. Su origen, su educación y su cercanía con el poder no eran privilegios sin propósito. Todo ello formaba parte del plan divino. Porque, muy pronto, aquel hombre culto, atento y profundamente conocedor de la ley tendría un encuentro que cambiaría su vida para siempre, y nada de lo que había aprendido hasta entonces sería por casualidad. El año en que murió el rey Uzías fue un año difícil para Judá. Uzías había gobernado durante mucho tiempo. Para muchos, representaba estabilidad. Su reinado tuvo momentos de prosperidad, fuerza militar y crecimiento del reino. Aun con sus errores al final de su vida, el pueblo estaba acostumbrado a su presencia en el trono. Y ahora, de repente, Uzías ya no estaba. Las calles de Jerusalén cargaban un aire de incertidumbre. Preguntas silenciosas resonaban en el corazón del pueblo. ¿Quién nos gobernará ahora? ¿Estaremos seguros? ¿Qué será de nuestro futuro? Cuando un rey moría, no era solo un liderazgo lo que se perdía, sino la sensación de seguridad la que se tambaleaba. Isaías sintió ese peso como cualquier otro ciudadano de Judá. Conocía la historia del rey, sabía de sus victorias, pero también recordaba el triste final de Uzías, cuando, dominado por el orgullo, se atrevió a entrar en el templo para quemar incienso y fue herido con lepra. La muerte de aquel rey era un fuerte recordatorio, ni siquiera los poderosos están por encima de Dios. En medio de ese luto nacional, Isaías hace algo simple, pero profundo, entra en el templo del Señor. Tal vez buscando consuelo. Tal vez buscando respuestas. Tal vez solo intentando comprender lo que Dios estaba haciendo en un momento tan confuso. El templo era un lugar familiar para él. Isaías ya había estado allí muchas veces antes. Pero aquel día, nada sería como antes. Mientras Isaías estaba allí, ocurrió algo extraordinario. Lo común dio lugar a lo sobrenatural. El silencio fue roto por una presencia imposible de ignorar. Isaías no vio solo paredes, columnas y cortinas sagradas. Vio al Señor. Dios estaba sentado en un trono alto y sublime. La majestad del Señor llenaba el templo. Su gloria era tan intensa que incluso las orlas de sus vestiduras llenaban todo el lugar. Seres celestiales, los serafines, volaban sobre él, proclamándose unos a otros. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los cimientos del templo temblaban con aquella voz. No era un canto suave. Era una declaración poderosa de la santidad absoluta de Dios. Isaías comprendió, en ese instante, algo que jamás olvidaría: el trono de Judá estaba vacío, pero el trono del cielo jamás lo estuvo. El día que comenzó con luto terminó con revelación. La muerte de un rey terrenal abrió los ojos de Isaías a la realidad eterna. Dios sigue reinando, aun cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Aquel momento no fue solo una visión. Fue un punto de inflexión. Isaías entró en el templo como un hombre común, cargando dudas y temores. Pero saldría de allí completamente transformado, marcado para siempre por un encuentro que definiría toda su vida. Comparte esto con alguien que aprecie historias de fe y redención. Ante los ojos de Isaías, lo invisible se revela. Ya no ve solo el templo hecho por manos humanas. Ve al Señor. No caminando, no oculto, sino sentado en un trono alto, exaltado por encima de todo, imposible de comparar con cualquier trono de la tierra. Ese trono no está vacío. No está amenazado. No está en crisis. Mientras Judá llora la muerte de un rey terrenal, Isaías contempla al Rey eterno, gobernando con absoluta autoridad. La gloria del Señor es tan grande que incluso las orlas de sus vestiduras llenan todo el templo. No queda espacio para nada más. La presencia de Dios lo ocupa todo. Sobre el trono, Isaías ve a los serafines, seres celestiales, distintos de todo lo que existe en la tierra. Cada uno de ellos tiene 6 alas, con 2 cubren el rostro, porque ni siquiera ellos pueden contemplar plenamente la gloria de Dios, con 2 cubren los pies, en señal de reverencia, y con 2 vuelan, listos para servir. Y entonces, el sonido. Los serafines se proclaman unos a otros, no en susurros, sino con voces que resuenan como truenos. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No es una repetición vacía. Es una declaración eterna. Al decir santo 3 veces, afirman que Dios es completamente apartado, puro, perfecto, sin falla alguna. No existe nadie como Él. Ningún rey, ningún poder, ninguna autoridad se compara con el Señor. A medida que esta proclamación resuena, el templo comienza a temblar.
Los cimientos se sacuden. El humo llena el lugar. No es destrucción, es revelación. La creación reacciona ante la presencia del Creador. Isaías siente el suelo temblar bajo sus pies, pero lo que más lo sacude no es el movimiento de las estructuras. Es la comprensión que nace dentro de él: Dios es absolutamente santo. Demasiado santo para ser tratado con indiferencia. Demasiado santo para ser adorado de manera superficial. Demasiado santo para ser comparado con cualquier ídolo. En ese instante, Isaías entiende algo que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. El mayor problema de Judá no era político, militar ni económico. Era espiritual. El pueblo había olvidado quién es Dios en realidad. Ante el trono, no hay orgullo. No hay justificaciones. No hay máscaras. Solo queda el profundo reconocimiento de la santidad de Dios, una santidad que revela quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Isaías, ante esa visión, ya no puede permanecer igual. Ante aquella visión tan grandiosa, Isaías no se siente honrado, ni especial, ni escogido. Al contrario. Cuanto más contempla la santidad de Dios, más pequeño se siente. La luz de la gloria divina revela algo que tal vez nunca había percibido con tanta claridad: la verdadera condición de su propio corazón. El profeta no se compara con otros hombres. No señala el pecado del pueblo, ni la corrupción de los reyes, ni la idolatría de Judá. En ese momento, Isaías solo puede mirarse a sí mismo. Y lo que ve lo asusta. Con la voz cargada de temor y conciencia, Isaías clama: ¡ay de mí! Estoy perdido. No es un grito ensayado. Es la desesperación de alguien que comprende que está delante de un Dios absolutamente santo y que percibe que, por sí mismo, no tiene cómo permanecer allí. Isaías reconoce: soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Los labios representan las palabras, aquello que brota del interior. Isaías entiende que, aun siendo religioso, educado y conocedor de la ley, sus palabras, pensamientos y actitudes todavía estaban marcados por fallas. La presencia de Dios no lo hace sentirse mejor que los demás, lo hace más consciente de su pecado. Allí nace algo fundamental: un profeta quebrantado. Dios no está formando a un hombre orgulloso, ni a alguien que habla desde arriba. Isaías percibe que no es digno por mérito propio. Todo lo que es, todo lo que podrá llegar a ser, dependerá de la misericordia del Señor. Este momento es profundo, porque Isaías no intenta huir, ni justificarse, ni esconderse. Él confiesa. Se rinde. Reconoce que, ante la santidad de Dios, nadie permanece en pie sin gracia. Es precisamente en ese lugar de humildad donde Dios comienza a actuar. La conciencia del pecado no lleva a Isaías a la destrucción, sino a la transformación. El quebrantamiento abre espacio para algo nuevo. Antes de ser un mensajero de Dios, Isaías necesita comprender que también es necesitado de Dios. Y esta verdad lo acompaña durante toda su vida. Porque todo verdadero llamado comienza aquí. No con fuerza. No con orgullo. Sino con un corazón que reconoce su dependencia del Señor. Isaías aún está bajo el peso de sus propias palabras. El eco de su clamor: ¡ay de mí!, parece permanecer en el aire. Sabe que está delante de un Dios demasiado santo para ser ignorado y demasiado humano para defenderse. Todo lo que puede hacer es permanecer allí, quebrantado, sin intentar huir. Entonces ocurre algo inesperado. Uno de los serafines se mueve hacia él. En sus manos trae un carbón encendido, tomado directamente del altar. No es una llama común. Ese carbón representa todo lo que sucede en el altar: sacrificio, entrega, perdón. Es el lugar donde el pecado es tratado, no escondido. El serafín se acerca a Isaías y toca sus labios con el carbón vivo. Isaías siente el impacto de ese gesto. No es destrucción, pero tampoco es cómodo. El fuego no viene para herir, sino para purificar. Y entonces, el serafín declara algo que lo cambia todo. He aquí que esto tocó tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Dios no ignora el pecado de Isaías. Lo quita. No lo acusa, lo limpia. Aquel hombre que momentos antes se sentía perdido ahora experimenta la gracia divina de manera personal y profunda. Es importante notar esto: Isaías no pidió el carbón. No realizó ningún ritual. No se hizo digno por esfuerzo propio. El perdón viene de la iniciativa de Dios. El Señor responde al corazón quebrantado con misericordia. Y hay algo aún más profundo en este gesto. Dios no solo perdona a Isaías, lo prepara.
Los labios que habían sido reconocidos como impuros ahora son tocados por el fuego del altar. Aquello que antes era debilidad se convierte en instrumento. Dios no elige a alguien perfecto para hablar en su nombre. Elige a alguien dispuesto a ser transformado. El carbón vivo no silencia a Isaías, al contrario, lo capacita para hablar con autoridad, verdad y compasión. Allí, en ese instante, Isaías entiende algo fundamental: Dios no llama a personas limpias, limpia a las personas que llama. El hombre que entró en el templo cargando miedo y culpa ahora está listo para escuchar la siguiente pregunta que cambiará el rumbo de su vida. Y cuando Dios vuelva a hablar, Isaías ya no será el mismo. El ambiente aún está impregnado de la gloria de Dios. El humo permanece en el templo, los ecos de la santidad siguen resonando, e Isaías siente algo nuevo dentro de sí. El peso de la culpa ha sido removido. En su lugar, surge un silencio atento, como si el cielo estuviera a punto de decir algo importante. Entonces Isaías oye la voz del Señor. No es una orden directa. No es una imposición. Dios hace una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa pregunta no se hace porque Dios no tenga poder. Se hace porque Dios desea asociación, obediencia voluntaria, un corazón dispuesto. Isaías comprende de inmediato lo que está ocurriendo. El mismo Dios que lo purificó ahora lo invita a participar de su obra. Sin negociar. Sin pedir garantías. Sin conocer todos los detalles del camino que tendría por delante, Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. No es una frase larga, pero encierra una entrega total. Isaías no dice, heme aquí, si es fácil. Ni tampoco, heme aquí, si el pueblo escucha. Simplemente se pone a disposición. En ese preciso momento, Isaías deja de ser solo un hombre que tuvo una visión. Se convierte en un mensajero, un profeta llamado a hablar en nombre del Señor. Pero Dios no oculta la dificultad de la misión. Deja claro que Isaías hablaría a un pueblo que oiría las palabras, pero no siempre obedecería. Un pueblo de corazón endurecido, acostumbrado a la religión, pero resistente a la transformación. Isaías anunciaría la verdad, aun cuando fuera rechazada. Este llamado no venía acompañado de aplausos ni de reconocimiento humano. Venía acompañado de perseverancia, valentía y fidelidad. Dios estaba confiando a Isaías una tarea pesada: confrontar, advertir, corregir y, aún así, ofrecer esperanza. Isaías acepta. Entiende que no fue purificado solo para sí mismo, sino preparado para servir. La misma boca que confesó pecado ahora proclamaría justicia. Los mismos labios tocados por el fuego ahora anunciarían la palabra del Señor a reyes, sacerdotes y al pueblo común. Allí comienza una misión que duraría décadas, marcada por rechazo, dolor, perseverancia y una profunda comunión con Dios. El sí de Isaías en ese momento resonaría por generaciones. Porque cuando un hombre responde al llamado de Dios, el impacto va mucho más allá de su propia vida. Y así, de pie delante del trono, Isaías da el paso que define su destino y cambia para siempre la historia de Judá. Isaías now permanece en silencio depois do seu chamado. O fogo que tocou seus labios agora se transforma en palabras. Ele comeca a falar, now con gritos vacios, mas con verdade firme e clara, a mesma verdade que primeiro o confrontou. Isaías camina pelas rúas de Jerusalén e observa o que Jaconecia, mas agora ve como outros solos. Ele percebe que o problema de Judá now é falta de religião. Pelo contrario, há muitos rituais, festas e sacrificios. O problema é que tudo iso está veicio de obediencia e de amor sincero a Deus. Isaías denuncia a idolatría. O povo aínda dif confiar no Senhor, mas tamén busca protecao en ídolos, en maliancas políticas e en prácticas das nacoes pagas. Isaías deixa claro, não é posível confiar en Deus e, ao mesmo tempo, se apoiar en falsos deuses. O coracao dividido afasta o povo da verdadeira seguranca. Ele tamén fala con coragem sobre a injustica social. Isaías ve ricos acumulando maíz do que precisamen cuanto os pobres sao esquecidos. Ve juíces corruptos, viúvas ignoradas e orfaos en defesa. Ele proclama que Deus nao se agrada de cánticos bonitos e a justica nao é praticada fora do templo. Con palabras fortes, Isaías revela algo que muitos nao queríamos ouvir: a religiosidade veicia nao impresiona a Deus. Sacrificios en arrependimento, oracoes en mudanca de vida e festas en compromiso como a justica sao rejeitadas pelo Senhor. Isaías chama ao povo ao arrependimento. Ele nao fala apenas de castigo, mas de escola. Ele deixa claro que o pecado traz consequencias,
destruícao, dore afastamento de Deus. Mas tamén mostra que o arrependimento abre o camino para a restauracao. Suas mensagens incomodan. Algún se irritan. Outros fingem nao ouvir. A quen tenté silencialo. Mas Isaías nao recua. Ele entende que amar o povo é dicer a verdade, mesmo cuando ela de hoy. O profeta fala como alguén que sabe do que está falando. Ele tamén foi confrontado, purificado e transformado. Por iso, suas palabras nao ven de orgullo, más de compaixao. Isaías se torna unha voz solitaria en medio a multidao religiosa. Unha voz que alerta, se o povo nao voltar para Deus, as consequencias virao. Mas, ao mesmo tempo, unha voz que insiste, aínda a tempo. Aínda a esperanza. Aínda a ueme camino de volta. E así, capítulo após capítulo, palabra após palabra, Isaías comeca a cumprir súa misao, anunciando juizo, sim, mas sempre apontando para a posibilidade de arrependimento e vida nova. Isaías no fue un profeta distante de los acontecimientos políticos. Estuvo muy cerca del centro del poder. Su voz resonó en los corredores del palacio, delante de hombres que llevaban coronas, tomaban decisiones militares e influían en el destino de toda la nación. Durante el reinado de Jotam, Isaías observa un periodo relativamente estable. Jotam no era un rey perfecto, pero temía al Señor. Aún así, el pueblo continuaba desviándose. Isaías comprende algo importante: un rey piadoso no garantiza un pueblo fiel. La responsabilidad espiritual también reside en el corazón de cada persona. Pero es en el reinado de Acaz cuando el ministerio de Isaías se vuelve aún más tenso. Acaz gobierna en tiempos de miedo. Naciones enemigas se levantan, amenazando a Judá. El corazón del rey tiembla y, con él, tiembla el pueblo. En lugar de buscar al Señor, Acaz busca seguridad en alianzas políticas, especialmente con el poderoso imperio asirio. Entonces Dios envía a Isaías al encuentro del rey. Isaías se presenta ante Acaz no como un consejero común, sino como portavoz del Señor. Habla con firmeza y claridad: Judá no necesita temer a los enemigos. Dios todavía está en control. El verdadero peligro no está fuera, sino en la falta de confianza en el Señor. Isaías llama a Acaz a confiar en Dios y no en estrategias humanas. Le advierte que las alianzas hechas por miedo traerían consecuencias dolorosas en el futuro. Aún así, Acaz se resiste. Su corazón ya está decidido. Prefiere lo que parece seguro a los ojos humanos, aunque eso signifique desobedecer a Dios. Es en este contexto que Isaías anuncia una de las promesas más impactantes de la historia bíblica: la señal de Emanuel, Dios con nosotros. Incluso frente a la incredulidad del rey, Dios reafirma que no abandonaría a su pueblo. Años después, Isaías también aconseja al rey Ezequías, un hombre que, a diferencia de Acaz, decide escuchar. Cuando Jerusalén es amenazada por el ejército asirio, Ezequías busca al Señor, ora, se humilla y confía. Isaías lo anima, afirmando que Dios defendería la ciudad. Y Dios cumple su palabra. Ante los reyes de Judá, Isaías aprende que su misión no es agradar a los gobernantes, sino proclamar la verdad de Dios, sea aceptada o rechazada. No cambia el mensaje según cambie el trono. Permanece fiel. Así, Isaías se convierte en una figura firme y respetada, un hombre que habla con reyes, pero responde solo al Rey de Reyes. Su valentía frente al poder humano revela algo esencial: cuando Dios llama a alguien, también lo sostiene, incluso en los ambientes más difíciles. El escenario es de miedo e inseguridad. Judá está rodeada de amenazas, y el corazón del rey Acaz está dominado por la ansiedad. Busca soluciones humanas, alianzas políticas, estrategias que parecen fuertes a los ojos de los hombres, pero frágiles delante de Dios. Es en este contexto que Isaías trae un mensaje que no nace de la desesperación humana, sino de la iniciativa divina. Dios decide dar una señal, no porque el rey la merezca, sino porque el Señor es fiel a sus promesas. Isaías se levanta delante de Acaz y anuncia algo que suena extraño, inesperado, incluso difícil de comprender en aquel momento. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Esta palabra no es solo un consuelo inmediato, es una promesa profunda. El nombre Emanuel encierra un significado poderoso: Dios con nosotros. En medio del miedo, Dios declara que no abandonaría a su pueblo. Él estaría presente. Caminaría con ellos. Para quienes escuchaban a Isaías en aquel tiempo, la profecía traía esperanza. Era un recordatorio de que Judá no estaba sola, incluso cuando los reyes fallaban y las decisiones humanas eran equivocadas. Dios seguía actuando,
aun cuando no siempre era percibido. Pero esta promesa no se limitaba a aquella generación. Las palabras de Isaías atravesarían siglos. Mucho tiempo después, cuando todo parecía oscuro nuevamente, esta profecía se cumpliría de manera completa y perfecta. Una virgen concebiría. Un niño nacería. Y él no sería solo una señal, sería la presencia viva de Dios entre los hombres. Jesucristo vendría al mundo como el Emanuel prometido, trayendo salvación, perdón y reconciliación. Isaías tal vez no comprendía todos los detalles de lo que estaba anunciando, pero fue fiel al proclamar el mensaje. Habló de algo más grande que su tiempo, más grande que Judá, más grande que cualquier reino terrenal. La profecía de Emanuel revela algo esencial sobre Dios. Cuando todo parece incierto, Dios ya está preparando el cumplimiento de sus promesas. Lo que comienza como una palabra de esperanza en medio del miedo se transforma, siglos después, en el corazón de la fe cristiana. Y así, Isaías no solo habla a su pueblo, habla a toda la humanidad, señalando el día en que Dios pisaría la tierra y estaría, para siempre, con nosotros. Entre todos los mensajes que Isaías recibió de Dios, este tal vez sea el más sorprendente. El profeta comienza a hablar de alguien que no se parece a reyes poderosos ni a líderes militares victoriosos. Habla de un siervo, un hombre escogido por Dios, pero que no vendría envuelto en gloria humana. Isaías describe a ese siervo como alguien sencillo, sin apariencia que atrajera las miradas. No sería admirado por su belleza ni por su estatus. Por el contrario, sería despreciado, rechazado, ignorado. Muchos apartarían el rostro al verlo. Nadie imaginaría que Dios estaría actuando a través de alguien así. Y entonces Isaías revela algo aún más profundo. Dice que ese siervo cargaría dolores que no eran suyos, sufrimientos que no provenían de errores propios, sino de los errores de otros. Isaías declara con palabras claras e impactantes: fue traspasado por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades. El sufrimiento de ese siervo no sería en vano. Cada dolor tendría un propósito. Cada herida llevaría redención. Isaías explica que el castigo que nos trajo la paz fue sobre él y que, por medio de sus heridas, seríamos sanados. Este mensaje era difícil de comprender para quienes esperaban un Mesías conquistador, alguien que liberara al pueblo por la fuerza. Isaías presenta algo distinto, un Salvador que vencería por medio del sacrificio. El profeta muestra que todos nosotros, como ovejas, nos hemos desviado del camino, cada uno siguió su propio rumbo. Pero Dios pondría sobre ese siervo el peso del pecado de todos. Él sería el punto de encuentro entre la justicia de Dios y la necesidad humana de perdón. Siglos después, estas palabras se cumplirían de manera impresionante en Jesucristo. Su rechazo, su sufrimiento, su muerte en la cruz. Todo resuena exactamente con lo que Isaías había anunciado mucho tiempo antes. El Mesías no vino solo para gobernar, sino para redimir. Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, pinta un retrato claro y conmovedor de la misión de Jesús. Un Salvador que sufre, no por debilidad, sino por amor, no por culpa propia, sino para cargar la culpa de muchos. Al anunciar al Mesías sufriente, Isaías revela el corazón del plan divino. La salvación vendría a través del amor sacrificial, un amor que atraviesa el tiempo, alcanza generaciones y ofrece esperanza a todos los que creen. Mientras Isaías profetiza, grandes imperios se levantan alrededor de Judá. Asiria avanza como una fuerza aterradora, conquistando ciudades, destruyendo ejércitos y esparciendo miedo por donde pasa. Más tarde, Babilonia surge como un nuevo poder, aún más dominante. Para el pueblo, estos imperios parecen invencibles, como si nada pudiera detenerlos. El miedo se apodera de los corazones. Muchos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Algunos creen que los dioses de las naciones enemigas son más fuertes. Otros piensan que todo está fuera de control. Pero Isaías se levanta para enseñar algo esencial. Declara que ninguna de estas naciones gobierna por sí misma. Asiria, Babilonia y todos los demás imperios no son más que instrumentos en manos de Dios. No actúan más allá del límite que el Señor permite. Incluso cuando parecen crueles y poderosos, siguen bajo la autoridad divina. Isaías explica que Dios usa a estas naciones como forma de juicio, para confrontar el pecado y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero también deja claro, Dios no aprueba la arrogancia de estos imperios. Cuando se cumpla su propósito, ellos también rendirán cuentas. Este mensaje cambia por completo la forma de entender la historia. Los eventos no son aleatorios.
Los reyes no suben ni caen por casualidad. Las guerras no escapan de la mirada de Dios. Todo ocurre dentro de un plan mayor, aunque los hombres no puedan verlo completamente. Isaías enseña al pueblo que confiar en imperios humanos es una ilusión. Hoy parecen fuertes, mañana pueden desaparecer. Solo Dios permanece para siempre. Solo su reino es eterno. Mientras las naciones amenazan, Isaías recuerda, el verdadero rey nunca ha perdido el control. El Señor gobierna por encima de los tronos de la tierra. Él levanta reinos y los derriba conforme a su voluntad. Esta verdad provoca temor, pero también consuelo. Incluso en tiempos de caos, Dios sigue reinando. Incluso cuando Judá es débil, Dios es fuerte. Incluso cuando el futuro parece incierto, el plan del Señor sigue firme. Isaías invita al pueblo a levantar la mirada. No hacia la fuerza de los enemigos, sino hacia la soberanía de Dios. Porque quien confía en el Señor no necesita temer el ruido de las naciones. Y así, el profeta enseña una lección que atraviesa generaciones. Los reinos del mundo pasan, pero el gobierno de Dios jamás tendrá fin. Incluso cuando habla de disciplina y consecuencias, Isaías nunca presenta a Dios como alguien que abandona a su pueblo. Al contrario, en medio de las palabras más duras, el profeta comienza a anunciar consuelo. Es como si, después de la tormenta, señalara al cielo y dijera, la lluvia no durará para siempre. Isaías habla a un pueblo herido, cansado y con miedo del futuro. Muchos serían llevados al exilio. Otros verían Jerusalén debilitada. Aún así, Dios envía a Isaías a proclamar que el juicio no sería el final de la historia. El profeta anuncia que Dios reuniría nuevamente a su pueblo. Aquellos que fueron dispersados volverían. Los corazones quebrantados serían sanados. La vergüenza daría lugar a la alegría. Isaías describe un tiempo en que el desierto florecería, surgirían ríos en lugares secos y la vida regresaría donde antes había ruina. Estas imágenes no hablan solo de un cambio externo, sino de una transformación interior. Isaías muestra que Dios no quiere solo restaurar ciudades, sino restaurar personas. Él promete un nuevo corazón, una nueva forma de vivir, basada en la justicia y la fidelidad. Isaías también habla de un futuro donde reinaría la paz verdadera. No una paz frágil, construida por acuerdos humanos, sino una paz que nace de la presencia de Dios. Describe un tiempo en que la violencia cesaría, el miedo perdería su fuerza y el pueblo viviría en seguridad. Estas palabras traen esperanza a quienes las escuchan. El pueblo entiende que Dios aún tiene planes, incluso después del error. Que la disciplina no es rechazo, sino corrección. Que el amor de Dios no termina en el castigo. Isaías enseña que Dios transforma el dolor en aprendizaje y las ruinas en un nuevo comienzo. La restauración prometida no es solo volver a lo que era antes, es algo aún mejor, más profundo y duradero. Así, en medio de las tinieblas, Isaías enciende una luz. Recuerda al pueblo que Dios continúa escribiendo la historia y que, al final, la esperanza siempre habla más fuerte que el juicio. Isaías no fue un profeta de una sola etapa. Su misión no duró solo unos pocos años. Sirvió a Dios durante décadas, atravesando distintos reinados, cambios políticos, crisis espirituales y periodos de gran tensión. Y, a lo largo de todo ese tiempo, permaneció fiel. Ser fiel no fue fácil. Los mensajes que Isaías anunciaba no siempre eran bien recibidos. Muchas veces fue ignorado. En otras ocasiones, rechazado. Sus advertencias molestaban porque confrontaban el pecado, el orgullo y la falsa seguridad del pueblo. Y quien dice la verdad suele pagar un alto precio. La tradición judía afirma que Isaías sufrió persecución severa por su fidelidad. Incluso frente a la amenaza, no suavizó su mensaje. No cambió la verdad por aprobación. No guardó silencio para proteger su propia vida. Isaías eligió obedecer a Dios hasta el final. Vivió sabiendo que sus palabras, muchas veces, no serían plenamente comprendidas en su generación. Aún así, continuó proclamando todo lo que el Señor le ordenaba. Confiaba en que, a su debido tiempo, la verdad florecería. Isaías no se dejó mover por aplausos ni por reconocimiento humano. Fue sostenido por la convicción de que había sido llamado por Dios. Esa certeza lo mantuvo firme cuando el camino se volvió solitario. Incluso envejeciendo, Isaías no se apartó de su misión. Siguió anunciando juicio y esperanza, corrección y consuelo, advertencia y promesa. Su vida se convirtió en un mensaje vivo de obediencia. La fidelidad de Isaías nos enseña que servir a Dios no es una carrera corta,
sino un camino largo. Y que permanecer fiel, incluso cuando duele, es la mayor prueba de amor al Señor. Isaías no terminó su vida rodeado de honor humano, pero dejó algo mucho mayor, un testimonio que atravesó generaciones. Un hombre que, hasta su último aliento, eligió proclamar la verdad, cueste lo que cueste. Isaías partió, pero sus palabras permanecieron. El tiempo pasó, los reyes cambiaron, los imperios cayeron, Jerusalén fue herida y restaurada. Aún así, los mensajes que Isaías anunció continuaron vivos, siendo leídos, repetidos y recordados generación tras generación. Comenzó a ser conocido como el profeta mesiánico. No porque buscara ese título, sino porque sus palabras señalaron de manera clara y constante al Mesías que vendría. Isaías habló de un rey justo, de un siervo sufriente, de un Salvador que cargaría con el pecado del pueblo y traería redención. Sus profecías atravesaron siglos hasta encontrar cumplimiento en Jesucristo. Lo que Isaías anunció en medio de la crisis se reveló como esperanza para toda la humanidad. El Emanuel prometido vino. El siervo sufriente entregó su vida. La redención se hizo realidad. Pero el legado de Isaías no se limita a las profecías sobre el Mesías. También reveló con profundidad la santidad de Dios. Un Dios que no acepta religiosidad vacía, que llama al arrepentimiento, pero que también ofrece perdón y restauración. Un Dios justo, pero lleno de misericordia. Isaías enseñó que Dios gobierna sobre las naciones, que el pecado tiene consecuencias, pero que la gracia siempre apunta a un nuevo comienzo. Mostró que la esperanza no nace de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina. Hasta hoy, sus palabras continúan tocando corazones. Alertan, confrontan, consuelan y renuevan la fe. Lo que Isaías vio en el templo, la gloria de Dios, sigue siendo anunciado a través de sus escritos. El legado de Isaías es eterno porque no habla solo de su tiempo. Habla de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y del camino de la redención. Nos recuerda que Dios llama a personas comunes, transforma vidas y escribe historias que trascienden generaciones. Y así, al recordar a Isaías, entendemos que su misión fue cumplida. Habló cuando fue llamado, permaneció fiel hasta el final y dejó una herencia espiritual que aún ilumina el mundo. La historia de Isaías no termina en silencio. Continúa resonando, señalando a Cristo, exaltando la santidad de Dios y anunciando que la esperanza de la redención permanece viva. Si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias.